maestría en ciencias en medicina, doctorado en ciencias en medicina, profesor principal del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina UNSO. Lo presentamos y lo invitamos con fuertes palmas, por favor. Bien. Sí, gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Espero que hayan resuelto el problema del pretest. Y si no hay, si hay algunas dudas, aprovéchenlas para preguntarlos a los docentes que vamos a tener en las siguientes charlas. Bien. El tema es introducción a las emergencias y urgencias quirúrgicas. ¿Qué significa introducción? Significa que nos ubiquemos en el espacio y en el tiempo. ¿Dónde estamos y por qué estamos? ¿Qué significa esto de emergencias y urgencias quirúrgicas? Entonces, las emergencias quirúrgicas son las que comprometen la vida del paciente. Comprometen la vida del paciente. Pero puede haber muchas cosas que comprometen la vida del paciente o de un órgano importante del paciente. Lo importante es que su solución de este problema sea quirúrgica. Entonces, por ejemplo, un paro cardíaco, su solución es clínica. Es hacerle masaje, respiración y sacarlo del paro. Usar la electroterapia y la drogoterapia, quimioterapia. Entonces, con esos procedimientos los sacamos del paro cardíaco. ¿Hemos hecho alguna cirugía? ¿No? Entonces, ese problema de paro cardíaco que puso compromiso la vida no es quirúrgico. Tenemos que ver un problema que sí sea quirúrgico. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Si compromete un miembro inferior, fracturas, ese miembro inferior puede perderse. Eso es una emergencia quirúrgica. Solución es quirúrgica. ¿De acuerdo? Un paciente gran quemado pierde la superficie de la piel. Tenemos que reponer ello. Y no solo va a perder el compromiso de la piel, sino que en el paciente gran quemado, que eso es lo que vamos a ver en el capítulo quemados, también compromete la vida. Entonces ahí hay dos problemas, compromete la vida y compromete la integridad de la piel, del órgano del paciente. ¿Y cuya solución es? Quirúrgica. Las urgencias no comprometen la vida y pueden esperar. En ese tiempo de esperar hay dos opciones, o va mejorando o va empeorando. Y por lo tanto una urgencia, si empeora, puede convertirse en emergencia. Eso es sumamente importante. Entonces a veces decimos, no te preocupes, eso va a solucionarse. No siempre es así. ¿Y por qué? Porque el ser humano, más aún ahora, más que antes, tiene muchas comorbilidades, tiene muchas patologías que no las conocemos al momento de atenderlo. Un ejemplo soy yo. Yo he sobrevivido varias veces y varias cosas. Y obviamente he sobrevivido gracias a ustedes, porque yo solito no puedo atenderme. Y estos cursos yo los hago desde 1991. Y entonces ustedes, que van progresando y se convierten en médicos, yo tuve un infarto cardíaco. Entonces apenas tuve un infarto cardíaco, acudo al hospital con mi familia. ¿Y quién me atendió? Ustedes. Y aquí me tienen.
Entonces ustedes me ven bien. ¿Quién podría adivinar que yo tengo infarto cardíaco? Con todas sus secuelas. Y entonces, si yo tuviera algún problema el día de hoy, no simplemente es, por ejemplo, que me quemé. Y además tengo hipertensión. Y además tengo diabetes. Y además tengo varias comorbilidades. ¿Quién podría jurar que tengo todo eso yo ahorita? Entonces, una gran cantidad de personas, jóvenes y viejas, gracias a la medicina, podemos sobrevivir. Y yo uso lentes desde los 17 años. Si no tuviera lentes, no miro nada. Ustedes son manchitas y puntitos, nada más. Entonces, gracias a la ciencia y la tecnología, yo estoy aquí ahora. Y así como yo, miles de personas. Entonces es importante que ustedes entiendan esto porque la persona que tengan que atender es primera enfermedad que tiene en su vida. Puede ser. Pero les rogaría que apuesten que no. Y traten de averiguar todas las patologías que tienen, porque esas patologías van a influir en el manejo de la patología que van a tratar. Tengan en cuenta eso. Y por eso la urgencia puede convertirse en emergencia. No es simplemente tu problema tiene para esperar, sino que esa espera es armada. Porque en cualquier rato la cosa se empeora y van a tener un óbito en sus manos. Y para eso hay esa clasificación de triaje que se ha logrado poner en todos los hospitales. En algunas postas está. Y eso es lo que interesa. El primero es resucitación, va el color rojo y la atención es inmediata. ¿Y dónde se atiende? En la unidad de trauma shock, en los hospitales. Normalmente eso puede acudir a una posta, a un centro de salud. Un ejemplo de eso es un congresista que hace más o menos 1 año, 2 años, en un pueblo de acá de Arequipa, le viene este problema. ¿Y a dónde va? A la posta, junto con todo su séquito de autoridades. Los presionan a los médicos, a las enfermeras, de ahí las hacen sentir como a perro. Y todavía las denuncian por no poder resolver el problema. ¿Quién hizo la ley de que en la posta no existan médicos, que no existan recursos, que no exista cirugía? Ellos mismos. Cuando se dieron cuenta de eso, obviamente paró el asunto. Pero qué mal rato tuvimos que pasar. Entonces la población tiene que saber esto. Y en vez de ir por un uñero a un hospital y congestionar el hospital está para resolver cosas, entre comillas, serias. Pero el dolor que tengo en el dedo no me deja caminar. Sí, pues. Pero eso lo tienes años. Y si por ociosidad, que yo también la tengo, no acudo al hospital o no acudo a la posta que me resuelvan el problema y estoy esperando que esté mal para recién ir al hospital. Esa es educación a la gente. Y esa es responsabilidad de todos ustedes en el primer nivel de atención. Está la emergencia naranja en la cual tenemos 10 a 15 minutos para resolver. La urgencia, que es de color amarillo, tenemos 1 hora. La urgencia menor, verde, 2 horas. Y sin urgencia, azul, 4 horas. Ese es el sistema. Así debe funcionar.
Así debemos saber, pero más aún hacerle entender a la población que eso es así. Y sale un estribillo por todos los medios de comunicación diciendo el hospital está esperando que yo me muera, que esté sangrando con un brazo menos para recién atenderme. Atenderlo en shock trauma, pero atenderlo en tópico de cirugía o atenderlo en el tópico de medicina o en el consultorio externo, pero no pues. Para mí es urgencia porque recién dejé de trabajar y he estado trabajando y como es sábado y domingo o medianoche, recién tengo tiempo para ir al hospital. Déjense vayan. Eso no es urgencia, ni es emergencia, ni es nada. Esa es ociosidad de la gente que cuando ya tiene tiempo quiere que lo atendamos. Entonces, primero, entendámoslos nosotros. Y segundo, tratemos de que la población lo entienda. Entonces ahí tenemos algunos niveles en los cuales cuando se hace resucitación, emergencia, urgencia, menos urgente y no urgente. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Situaciones de riesgo vital inmediato. De resolución depende radicalmente del tiempo. Situaciones urgentes, potencialmente vitales, poco urgentes. Y problemas clínico-administrativos que deben ser resueltos. O hay un consultorio que tenemos en el Hospital Yanaguara que se llama el consultorio del alivio. El paciente viene con fiebre o viene con mucho dolor, se le da su analgésico, calma los síntomas, ya me siento mejor, corre y resuélvelo por consultorio externo. No ha pasado por los especialistas. Ahí tenemos otro ejemplo, en valoración primaria, que es el ABCDE, que supongo que todos ustedes lo saben, en relación a vía aérea, estabilización cervical, respiración, circulatorio, neurológico, y exponer todo para poder evaluar al paciente. Hay la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Tenemos que estabilizar al paciente para que siga adelante. Entonces, una cosa es primeros auxilios y otra cosa es atención hospitalaria o en el centro de salud. Los primeros auxilios son en el lugar del accidente, sin recursos. Es decir, yo en mi bolsillo no tengo un bisturí, no tengo gorro, máscaras, guantes quirúrgicos, ni nada para operar. Yo sé operar, pero yo no voy a operar en la calle. Los primeros auxilios es en el lugar del accidente, sin recursos. Ojo con eso. En el primer nivel de atención, una posta, un centro de salud, sí tengo recursos, pero no hay recursos quirúrgicos. Y precisamente la diferencia legal entre primer nivel de atención y segundo nivel de atención es cirugía. Cirugía. Primer nivel de atención no hay cirugía como especialidad. Pero sí hay acciones quirúrgicas y precisamente en uno de los cursos que hemos inventado en esta universidad es un curso especial que se llama procedimientos quirúrgicos básicos. Se les enseña lo mínimo para que puedan resolver en el primer nivel de atención. Suturas, algunos colgajos. ¿De acuerdo? Sí pueden resolver. Hay cómo resolver problemas simples, exéresis simples, biopsias simples. El médico general puede resolver esos problemas simples. Entonces, si ustedes se entrenan en estos procedimientos, pueden resolver problemas simples, sin ser especialistas de cirugía. En el segundo nivel de atención son los hospitales y las clínicas. Todos los hospitales y todas las clínicas son segundo nivel de atención. Todas, todas. El tercer nivel de atención son los institutos.
Y entonces primero de los institutos que tuvo el Perú es el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Instituto. Allí solo se atiende cáncer. No se atiende colecistitis aguda, apendicitis, amputaciones, que se chocó. No, déjate vayas. Solo entras al INEN si es que tienes cáncer. Solo atiende cáncer. El otro instituto que tiene el IME es el INO, Instituto Nacional de Oftalmología. El otro es el INCOR, Instituto Nacional de Enfermedades Coronarias. Hay neurológicas del pelo, etc. Hay muchos institutos, todos en Lima. Todo el Perú va ahí, tercer nivel de atención. Solo el INEN, que es uno de los primeros institutos, se ha descentralizado. Y entonces aquí detrás del Honorio Delgado tenemos el IREN, que es el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Ahí en Arequipa y en Piura, que diga en Trujillo. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Es el único instituto que está descentralizado. Por los demás, solo el INEN. Entonces, donde encuentre un hospital, segundo nivel de atención. Primer nivel de atención es postas y centros de salud. Y entonces reconozcamos que el especialista en cirugía general lo que hace es estabilizar al paciente, porque es el único que está de guardia. Las guardias de 24 horas solo están los 4 grandes especialidades: pediatría, ginecología, medicina y cirugía. 4 grandes especialidades. Dependiendo del nivel dentro del 2, hay 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Y Ana Juárez, 2, 3. Segundo nivel de atención, tercer grado. Ahí sí tenemos otros especialistas en el equipo de guardia. Y el 2-4, que es el Hospital Carlos Alberto Zin Escobedo, del Seguro Social, es 2-4. Ahí sí tiene mucho más especialistas de guardia. Por ejemplo, está cardiología, neurocirugía, radiología. En todos los hospitales y clínicas debe haber laboratorio 24 horas. Rayos X 24 horas, banco de sangre 24 horas, farmacia 24 horas. También hacen guardia. En una posta, no. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber quiénes conforman los equipos de guardia y así hacerlo. Por lo tanto, el cirujano general estabiliza al paciente y una vez estable el paciente, presión normal, pulso normal, todo normal, podemos esperar al día siguiente para que lo trate el oftalmólogo, al día siguiente para que lo trate el otorrino, al día siguiente para que lo trate cualquier otra especialidad. Pero en emergencia lo hace el cirujano. Y entonces está cirugía de urgencias, cuidado intensivo quirúrgico, cirugía general electiva y cirugía de rescate, especialmente el control de daños. Aquí todavía no tenemos sala de operaciones de emergencia. Por ejemplo, en Yanaguara, sala de operaciones que en el primer piso, emergencia es sótano. En el primer piso está sala de operaciones. Entonces hay que hacer todo un trámite para ir desde el sótano al primer piso, a entrar a la sala. En hospitales que se respetan y en otros países que se respetan, por ejemplo Colombia, donde en América Latina fue el primer sala de operaciones en emergencia, es cruzando el pasillo, está en sala. Es decir, agarro el paciente y lo entro por esa puerta y ya estoy en sala de operaciones. Eso es lo correcto. Y entonces no necesito hacer tremendos trámites para entrar al paciente a sala. Y en Yanaguara sí.
En cualquier hospital que se respete, entrar un paciente de emergencia que necesite un acto quirúrgico, 2 horas para que se opere. ¿Y por qué? Porque tenemos unas leyes especiales en el Perú. Yo estaba de residente en 1988 y entramos por emergencia un paciente politraumatizado con problema de ruptura pulmón. Llamamos al cirujano de tórax, que no está de guardia. Nosotros nos llevamos bien con todos los especialistas y dijimos, 20 inmediatamente, operemos, nosotros arrancamos. Y lo entramos a sala. Estaba todo roto terriblemente y se murió. No había forma de salvarlo. Nosotros tranquilos, hicimos todo posible y en eso al mes nos viene un juicio. Nos denunciaron a todos. ¿Y por qué? Porque los abogados y doctor Google y algunos intereses dijeron, todo paciente que entra a sala debe tener riesgo quirúrgico cardiovascular. Si a las justas vino el cirujano de tórax y nosotros entramos a sala así, imagínense que traiga al cardiólogo de turno. Mientras llegaba el cardiólogo de turno, se moría el paciente en emergencia, no en sala. Y según el juez y toditos, era mejor que se muera el paciente en emergencia en vez de morirse en sala. ¿Y qué tal si lográbamos salvarlo? Obviamente, tremendos líos, cerca de 2 años que salimos libres, demostramos que sí, es sumamente importante entrar al paciente, a veces sin recursos. Muchos años después, tuvimos un caso parecido en Yanaguara. Entró una señora totalmente chocada. Chocada significa que no tiene pulso, no tiene respiración, ¿de acuerdo? Y tiene compromiso de conciencia. El shock es compromiso de conciencia. Hicimos los estudios y dijimos embarazo ectópico, roto. Metíamos cloruro y se bajaba la presión, metíamos cloruro y se bajaba la presión. Tenemos que entrar a la sala urgente. Entramos a sala, yo lo traje al ginecólogo de las orejas, y entramos a sala, ginecólogo y yo. Abrimos sangre, cantidad industriales. Tapamos todo, útero normal. Miércoles, ¿dónde sale sangre? Del retroperitoneo. Ruptura de aneurisma de la aorta. Inmediatamente agarramos la aorta y la tapamos. Traigan al cirujano cardiovascular. Yanaguara no tiene cirugía cardiovascular. Llamamos al central, el central felizmente había uno de los colegas amigos, se trajo a la enfermera y todo un instrumental de cirugía de tórax. Y nosotros agarrando la arteria. Agarrando la arteria. 5 minutos, hora y media. Se acalambraba la mano, te toca a ti. Se acalambraba la mano, te toca a ti. Trajo prótesis de la arteria abdominal, de la aorta abdominal, con las 2 ilíacas. Una manguera de teflón en Y. Ya, pongámoslas. Cortamos todo el retroperitoneo, lo sacamos todito y ahí estaba la arteria. Con el cirujano de tórax. En eso el cirujano de tórax nos dice, paren. ¿Qué pasó? En primer lugar ya estamos 2 horas con el problema, más media hora antes que llegue el paciente chocado. Ya le hemos puesto 5 unidades de sangre, 10 unidades de sangre, 15 unidades de sangre le hemos puesto. Hay problemas. Suponiendo que la terminemos de hacer la anastomosis y todas las cosas, son 2 horas más de operación.
no va a vivir. Esas decisiones son tristes. Hicimos entrar a la familia, que vean el problema, que participen de nuestras situaciones. Obviamente gritos y lloros, reconocieron el problema y dejamos que muera la paciente. Son situaciones importantísimas para que entiendan lo que significa ser cirujano. Para que signifique hospital. Para emergencia atender un uñero. Entonces entendamos qué significa emergencia y urgencia quirúrgica. Entendamos qué significa ciencia y tecnología, que nos ayuda muchísimo. Entendamos qué significa la cirugía mínimamente invasiva, cuando antes teníamos que tomar los cortes y ahora podemos resolver el problema por la paroscopía. Y ahora robótica, que nos da gran precisión y rapidez. Pero tenemos que conjugar todo. Paciente, sus patologías concomitantes, comorbilidades, nuestros recursos, tiempo de evolución. Entonces es algo complejo. Eso es ser cirujano y atender emergencias y urgencias quirúrgicas. En esa evolución de la cirugía, obviamente con esto de la tecnología, estamos avanzando y tenemos necesidad de habilidades técnicas, y para eso está la cirugía experimental y para eso están nuestros simuladores, para poder tener habilidades quirúrgicas. Tenemos que tener experiencia y hacer investigación, y tenemos que tener esta parte de liderazgo, los factores fuera de la ciencia, la tecnología, nuestra forma de ser, nuestro liderazgo, nuestra conducta, la serenidad, el trato profesional, el saber comunicarse con el paciente. Y precisamente como nosotros conocemos eso, y agradezco mucho al grupo CIREX, es eso que los entrenamos en hablar al público, en comunicarse. ¿Y cómo no lo van a hacer si no hacen estos cursos? Si no explican las situaciones, si no nos ayudan en la cátedra arriba, en el cuarto piso. Entonces los entrenamos a ustedes, y eso no está en ninguna cátedra, a eso, a exponer, a hablar, convencer. Por eso es importante estos círculos de calidad que tiene la UNSA para poder avanzar en ese otro aspecto que no está en ninguna parte de los cursos. Y hay textos sobre emergencias y urgencias quirúrgicas de diferentes rubros de patologías. Por ejemplo, que dice de apendicitis aguda, colecistitis, diverticulitis, dolor anal, trasplantes, isquemias, obstrucción, pie diabético, y eso consideran en ese hospital que son las únicas emergencias y urgencias quirúrgicas. Existen muchos más. Y por ejemplo, en América Latina las lesiones traumáticas son mucho más frecuentes que las heridas y las quemaduras simples, hasta las amputaciones. Todo eso son emergencias y urgencias quirúrgicas, mucho más frecuentes en América Latina. Y mucho más frecuentes ahora en esta época de violencia. Han visto balazos, crímenes que llegan a los hospitales y nosotros tenemos que resolverlos. Y en eso nos gana Colombia hasta decir basta. Ya desde el año 90 mandábamos a los especialistas nuestros a Colombia para que se entrenen en manejo de emergencias quirúrgicas. Muy expertos. Pero ahorita estamos a ese nivel. Las patologías inflamatorias y las infecciosas es para cirugías mayores, y como han visto, la apendicitis es inflamatoria e infecciosa,
La colecititis es inflamatoria infecciosa. Y eso no es emergencia, sino es urgencia. Tenemos plazos para resolverlo. Y es curioso que eso que enseñamos nosotros lo escuchen, y obviamente ustedes, que son los que nos escuchan, pasan a ser médicos de los seguros. Y hace 2 o 3 años tuvimos una tremenda discusión con ustedes. Y precisamente después que yo dije que la apendicitis no era una emergencia, sino una urgencia. Y no hay que operar así a la loca una apendicitis, hay que hacerlo bien, planificarlo bien, más aún si vamos a hacer la competencia de una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica, 1000 veces mejor es una cirugía laparoscópica. Y si eso me va a demorar un par de horas más, prefiero demorar esas 2 horas más. Pero el paciente al día siguiente se va de alta caminando y comiendo. Abierto 1 semana. ¿Para qué dije eso? Paso la cuenta en la clínica Arequipa de un paciente con apendicitis y me dice, doctor, eso no es una emergencia. ¿Cómo no es una emergencia? Dile al familiar si no es una emergencia. Entonces, espérame, lo trae chiquito para que yo opere de una apendicitis. No, pueden operar al día siguiente. ¿Y por qué? Porque si yo opero de 7 de la mañana a 7 de la noche, es horario normal. Y el costo, por decirles, es 100 soles. Pero si opero de noche, 50% más. ¿Por qué no lo operó usted a las 5? ¿Por qué lo operó a las 8 de la noche? Por cobrar 50% más. Y si no es emergencia, ¿por qué no esperó hasta las 7 de la mañana el día siguiente? Por ser 50 soles menos. Ah, caramba, o sea, ¿la patología es plata? Y si en ese tiempo se perfora y ahora ya no es una apendicitis, sino una peritonitis. Y recuérdense lo que les dije, una urgencia puede convertirse en emergencia. Pero no, la discusión era con un colega médico que en vez de trabajar en hospitales se pone a trabajar en compañías de seguros y defiende a la compañía de seguros. ¿Para qué? Para que gaste menos. ¿Por qué le receta tal antibiótico? Usted dice que para recetar un antibiótico tiene que tener un cultivo y un antibiograma. Ahí dice que el germen contaminante o infectante es E. coli, cuyo cultivo de antibiograma dice que es sensible a la clindamicina. ¿Por qué no le dio clindamicina? ¿Cómo se nota que son teóricos? Porque yo lo operaba hoy día, si saco la pus y la mandan a cultivar 3 días, y que le hagan el antibiograma 4 días, y al 4.º día ya se murió el paciente. Entonces yo prefiero que apenas viene, le doy, qué sé yo, ceftriaxona. Yo no me las juego, es una vida. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Y esas son emergencias y urgencias quirúrgicas. El que tienes el paciente y lo tienes que resolver. Entonces, entrarse al área administrativa y solo administrativa de decir esto es así, esto es así, no. Y entonces la mayoría de puestos debe tener experiencia hospitalaria, que la pueden tener de internos, si es que la llevan bien la carrera. Pero si simplemente es que pasen los días y ya está, y ya tienes tu título,
Se dan cuenta que es importante tener experiencia quirúrgica. Pero felizmente hay una norma técnica peruana. Y en esa norma técnica peruana ahí está el tema que estamos haciendo, introducción a las emergencias y urgencias. Y allí no solamente está de qué recursos debe tener el hospital para considerarse emergencia, qué ambientes debe tener, qué distancias debe tener, qué altura, qué área. No solo eso, sino debe tener una mesa de operaciones, debe tener una sala, debe tener una cosa así. Entonces, todas esas son norma técnica que debe hacerse. Y en esa norma técnica ahí dice atención al paciente. El médico emergenciólogo, jefe de guardia, es el que maneja todo. Debe haber un triaje. Y en ese triaje se debe categorizarse la primera tabla, ¿se acuerdan? La roja, la verde, etc. Eso es norma técnica, no es capricho. Ese es obligatorio en el Perú. Y entonces ponemos prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, eso es consulta externa. Y eso lo debe hacer un profesional. Pero en la categorización de hospital 1, 2, 3, solo el hospital 2 debe ser profesional, el hospital 1 no. Y entonces lo hace enfermería. Y entonces a la pobre enfermera, el paciente y sus familiares le dice, ¿qué tal cuenta? ¿Por qué tiene que irse al hospital? Tiene que ser atendido aquí. Y entonces el médico de triaje debe tener las hormonas bien puestas y lograr discutir con el paciente y familiares de qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia. Y si todo el sistema lo sabe y puede publicarlo y comunicarlo y discutirlo, bien. Pero si no, y más aún, no, entonces me quejo a Radio X. Y con el celular bendito te están grabando y te están diciendo que tú eres un tal y un cual. Y entonces, ¿qué hace el triaje? Paz. Y pasa medicina, cirugía, ginecología, pediatría. Y entonces el paciente te dice, ¿y cómo el otro médico me ha dejado pasar? ¿Y usted dice que sabe menos? Lo denuncio. Ahora pues ya lo tienes el riñero ahí. ¿Qué haces? Ya pasó triaje, ¿qué haces? Señor, tengo que operar una apendicitis, no te va a obedecer, te quedas acá porque usted me atiende a mí. Pero el otro se está muriendo en sala, no me interesa, usted me atiende acá. Entonces tienes que atender el riñero y después salir corriendo a operar la apendicitis. Entonces, ¿de qué sirve la norma? Si los médicos no la saben y no le enseñan a la población cómo hacer. Entonces, esta área de triaje es sumamente importante y es la que inicia todo. Y esa es la norma técnica. ¿Y cuáles son esas? Acá está ya en castellano. Y en rojo están lo que es quirúrgicas, todo lo demás son clínicas, pediatría, medicina. Pero ginecología es quirúrgica. Entonces, cirugía y todas las demás subespecialidades son quirúrgicas. Y entonces tenemos acá una lista de que son prioridad 1, shock trauma. Se muere inmediatamente. Aquí está la lista. Segunda parte. Sangrados, quemaduras de más del 10%, quemaduras por fuego, politraumatizado, herido en llama de fuego. Todo eso es prioridad 1, shock trauma. Entonces, shock trauma no solo es que maneje el clínico, shock trauma manejamos cirugía. ¿Y qué tenemos que hacer? Estabilizar al paciente, mantenerlo vivo.
Si podemos entrarlo a sala en 2 horas, en buena hora, después que esté estable. Si no está estable, no podemos entrarlo a sala. Y entonces es preferible que fallezca en emergencia que fallezca en sala. Solamente si esté estable lo entramos a sala. Y entonces hay un juego interesante que con la experiencia lo van a lograr tener. Es decir, una línea muy delgadita entre que si está estable o no está estable, y si lo vamos a operar, puede que se estabilice más. Y entonces tengo el orgullo personal de entrar a muchos familiares de médicos que logran decirme: doctor, yo confío en usted, entro a la sala. Pero se va a morir. Prefiero que se muera en sala, con sus manos, a que se muera en emergencia sin hacer nada. Y efectivamente lo hemos entrado y los hemos salvado. Y siguen viviendo. Así como yo he sobrevivido. Entonces es sumamente importante que tengan experiencia, que tengan una credibilidad, como para hacer ese límite, esa línea muy frágil entre que si está estable o no está estable. Uno de estos casos ha sido hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás. Semanas atrás. Ha venido una colega a decirme: doctor, éntralo a mi papá. Viene 5 de la tarde. Estudio el caso. Sí, podemos salvarlo, pero ojo, se puede morir en sala. Éntralo. Hasta las 2 de la mañana. Y el paciente está tranquilo. ¿De acuerdo? Emergencias y urgencias quirúrgicas. Muy difícil. Muy difícil. Estos casos. Prioridad 2. Abdomen agudo. Apendicitis, colecistitis, hernia complicada, trombosis mesentérica, contusiones, heridas cortantes, hematurias, posoperados. Y ese es el punto que va hacia ustedes. Los posoperados van a la posta más cercana, porque ya salieron de alta del hospital. Llegado de alta al hospital, sí, a su casa. Si se pone mal, ¿quién lo atiende primero? En la posta más cercana. Entonces tienen que reconocer el problema y referirlo al hospital. Nivel 2. Aquí tenemos problemas específicos de pacientes críticos, problemas específicos de pacientes pediátricos, esguinces, torceduras, son nivel 2, porque va a estar comprometido el órgano y va a estar cojeando el paciente, y de repente cojear de por vida si no recibe un tratamiento adecuado de traumatología. Sumamente importante. Entonces, no solamente cirugía general, sino todas las especialidades quirúrgicas. Pues ahí tenemos toda una lista. Este es un documento oficial que está en internet. Busquen la norma técnica de emergencias y ahí está. Esos son la introducción a lo que significa emergencia y urgencia quirúrgica. Acá está nivel 3 y nivel 4, prioridad 4. Para que pueda ser manejado por consultorio o al día siguiente, con calma, estabilizar al paciente, ver sus enfermedades concomitantes, etc. Entonces hay una lista de patologías quirúrgicas que las vamos a tocar en el transcurso del curso. Entonces ustedes pregunten: ¿qué hago yo en mi posta
si tengo esta celulitis y absceso con fiebre, por ejemplo? ¿O qué hago yo si tengo un paciente quemado? ¿Qué hago yo si tengo esta otitis media aguda? Son cosas que pueden diagnosticar ustedes en su centro de salud y por lo tanto deben saber manejarlo. Y entonces tenemos un docente especialista que les va a hacer la clase. Y ustedes digan, yo quiero ser competente en ese tema. Pero aquí hay un punto importante que precisamente es parte del curso de procedimientos quirúrgicos básicos, que son listado de procedimientos e intervenciones más frecuentes en emergencia. Y eso no nos enseña ningún curso de la carrera, ninguno. Intubación orotraqueal, cateterismo venoso central, RCP básico avanzado, eso sí nos enseña en el curso de primeros auxilios. Oxigenoterapia, toracocentesis, paracentesis, cardioversión, punción lumbar, trombolisis, monitoreo hemodinámico invasivo, uso de máscara laringea, traqueostomía. Preparémonos para hacer eso. Preparémonos. Este curso no nos va a ayudar en eso, para eso están los otros cursos que les he dicho, por lo menos en la UNSA. Pero hagamos lo posible para estar entrenado en esto. Y eso está en cuanto a nivel de atención. Primer nivel de atención, segundo nivel de atención, que son los hospitales, y tercer nivel, que son los institutos. Entonces hay manejo de nivel 1, manejo prioridad 2, de baja complejidad, en la posta. En la posta. Eso tenemos que hacer. Tenemos que ser competentes en esto. No es porque me guste, la ley lo dice. En el Perú. Entonces, para eso estamos en la carrera, para eso tenemos estos cursos extracurriculares, para eso hay muchas cosas en el medio para que nos preparemos. Hacia eso vamos. Muy bien, preguntas. ¿Se han asustado? ¿Ya no quieren ser médicos? Sí. Muchas gracias por la noticia. Quería preguntar sobre para determinar el grado de las quemaduras. Por ejemplo, cuando una quemadura va a abarcar, digamos, un 3% o un 9%, se clasificaría o tendría una prioridad diferente en el viaje, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va en el caso de que esta quemadura abarque más, tendría una prioridad mucho mayor a que si una quemadura tenga, digamos, un 18% o podría llegar a un 49%. Bien, me estás poniendo en aprietos. En primer lugar, hay un curso, se supone que funciona esto, ¿no? Hay una de las clases programadas con ustedes en este curso que la va a hacer una autora que es especialista en cirugía plástica y quemados, ¿de acuerdo? Pero aprovecho la pregunta para ver esto de principios en emergencias y urgencias quirúrgicas. En el caso de quemados tenemos 3 criterios para determinar su prioridad. 3. Y en el ejemplo que nos ha puesto el colega, nos está hablando de uno o de otro. No, los 3. ¿De acuerdo? 3 criterios. Uno es localización, el otro es profundidad y el otro es extensión. Hablando de extensión, en niños más del 10% y en adultos más del 20%. Grave, que vaya a la unidad de quemados. Solo hablando de extensión. Solo. Añadámosle localización. La cara.
La cara es 3.5. Si tiene quemadura en la cara, ¿tú crees que es leve o grave? Gravísimo. Solo es 3%. Pero no es 20%, la norma dice 20%, déjate vayas. O profundidad, o extensión, o localización. 3 criterios. Entonces, cara, genitales, flexuras, manos y pies, gravísimo. Gravísimo. Eso es en cuanto a localización. En cuanto a extensión, 10 y 20%, ¿sí? Ya son 2 criterios. El tercer criterio es profundidad. Y para profundidad, con tantos años de experiencia, más de 15 años trabajando en la unidad de quemados, son 2 preguntas importantes. Solo 2 preguntas importantes para hablar de profundidad. La primera pregunta es si tiene ampollas. ¿Tiene ampollas? Si la respuesta es sí, es segundo grado. Y si es segundo grado, se va a solucionar solo. No necesita médico. Si la lesión de quemadura tiene ampollas, no necesita médico. Se va a sanar solo. Solo. Primera pregunta. ¿Tiene ampollas? Sí. No te preocupes. No tiene ampollas. Preocúpate. O es primer grado o es tercer grado. Y si es tercer grado, necesita escarectomía, injerto, colgajo, sal operaciones, 2, 3 operaciones. Gravísimo. ¿Cómo es eso? Si no tiene ampollas. Pero ahí en que no tiene ampollas hay 2 alternativas. O es primer grado sumamente simple o es tercer grado sumamente grave. Extremos. Segundo grado, solito se sana. O es muy simple o es muy grave, no tiene ampollas. Entonces viene de cajón la segunda pregunta. ¿Duele? Si la respuesta es sí, es primer grado. Por lo tanto, que vaya donde su abuela. Primer grado. Psana. Primer grado. Pero si no duele, es tercer grado. Entonces, el tercer grado no tiene ampollas y no duele. Es gravísimo. Para el médico especialista, gravísimo. Pero para el paciente y el familiar son ceras. Y eso es lo malo. Paciente y familiar puede ser, pero el médico de posta, que no entiende eso, gravísimo. ¿Y por qué no lo entiende? Porque al paciente no le duele. No se queja. No dice, ¡ay, me he quemado! En absoluto. No le duele. Y encima no tiene ampolla. Son ceras. Para el paciente y el familiar son ceras. Y si el médico no identifica eso, que si no le duele, quemadura, no duele, y no tiene ampollas, gravísimo. Si ustedes lo logran entender eso, no duele, no tiene ampollas, gravísimo, va a pasar un caso que tuve cuando yo estaba en la unidad de quemados. Un niñito que tenía quemado la cara, el tórax, las axilas, los brazos y parte de la barriga. Se quemó en su pueblo con fuego directo. No tenía ampollas, no dolía. ¿Cómo se quemó? Se quedó calladito. Al día siguiente sus padres lo ven. ¡Ay! ¿Te duele? No. Ah, vamos pasado mañana a la posta que termina la fiesta. 3 días. Llega a la posta el médico y dice, no le duele, no. Te aconsejo que vayas a Arequipa. No puedo, doctor, que vive allá. Entonces corre, vete al pueblo A, que es cerca. A pie. Llega al pueblo A. ¿Qué hace el médico allí? No tiene ampollas, no le duele. Tómate esto.
Pero sería bueno que vayas al pueblo B, que más nivel. Una semana, 2 semanas viajando desde el lugar del accidente hasta la unidad de quemados del honor y el lugar. Cuando recibimos al paciente, y ahí tengo fotos, quemadura de todo esto, sin ampollas, sin dolor. No hemos tenido que desollar todito, sacar toda la escara, tejido muerto, que no duele, y ponerle injertos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué pregunta tiene que hacer? ¿Tiene ampollas? No tiene. Asustados. ¿Te duele? No le duele. Ya no. No fríes. La cosa es gratis. Y estamos hablando de profundidad. Extensión, 10-20%. Localización, cara, cuello, flexiones, genitales, manos y pies. Entonces, si saben eso, pueden determinar si es grave o no es grave, no solo un aspecto. ¿Está bien? Y si a eso le añadimos quemadura respiratoria, quemadura eléctrica o enfermedades concomitantes, peor. ¿Está bien? Entonces, pregunten todo esto a la profesora que va a venir aquí para enseñarles solamente quemaduras. ¿Qué hacen ustedes en su postre? Ustedes demuestran ser competentes en su postre. ¿Está bien? Gracias por la pregunta. Me has sacado del tema, pero... ¿Alguien más? Pregunta. Doctor, siguiendo el caso de su compañero, como lo vio usted, una extensión más relajada de profundidad, ¿tenía un juego deshidratado? No, felizmente la madre lo atendía, el niño tendría 8 años. O sea, el estado general del paciente lo han ido manteniendo con comidas y bebidas y ha llegado bien. Y si sumas bien, no llegaba ni al 10%. Ten en cuenta que es un niño, no es un adulto, entonces la quemadura en la cara es menos del 1%. El 1% es la mano, ¿no es cierto? Saben eso. Entonces ahí tienes 1%, 2%, por decir 3,5% es la cara. ¿Sí? Si tiene quemado esto, si suman, no llega ni al 10%. Pero tercer grado. Todo tercer grado. ¿Algo más? ¿Cómo ya tengo una duda más? Bueno. Bien, entonces introducción a todo el curso. Entonces, cada especialista va a hablar de un tema específico, sáquenle la mugre. Ok, gracias. Compañeros, un parte de psicología, doctor. Gracias. Muchas gracias por Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, mientras estamos al siguiente ponente, al doctor Fernández, un poquito hablar con el doctor Barrera y doy indicaciones. ¿Sí, chicos? Tenemos un pequeño break. Bien.